En su plan, consideró el venir a este mundo a nacer como uno de nosotros. Se encarnó, ¿verdad?, ya en una humilde criatura en Belén, con un propósito: llevarnos y hacernos parte de su reino, darnos la salvación. Realmente podemos decir del Señor Jesucristo que Él nació para morir. Él tenía que morir y expiar así los pecados de la humanidad. Pero para que eso ocurriera, primero tenía que nacer como uno de nosotros. Y esa es la razón principal de la Navidad. Cristo vino cumpliendo todas las profecías del Antiguo Testamento para establecerse como el Mesías, el Redentor. Y ese acto es un acto de amor. Es un acto de amor inconmensurable. Dios no solo manifiesta amor, Él es amor, tal cual así lo dice la Escritura. Es parte de su naturaleza, parte de su esencia. Y es por eso que en estas fechas tenemos una posibilidad de tener un encuentro y una cercanía mucho más especial con nuestro Señor. Porque de alguna manera recordamos este gesto de amor tan grande. Para Dios no hay tiempo, Él es atemporal. Por lo tanto, en su plan a través de los siglos, su encarnación, su vida y aún su muerte, ¿verdad?, estaba todo planificado, estaba ya en el corazón de Dios. Y eso es lo que nos permite hoy día, ¿verdad?, como cantábamos hace un momento atrás, llegar a tener esa paz que solamente la da Él, ¿verdad? La paz que nos da el Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de Mateo. Vamos a hacer un paréntesis, aprovechando que estamos en estas fechas tan especiales, que nos permite reflexionar un poquito más acerca de cosas importantes, no solo en la historia, sino que también en nuestras vidas. Así que vamos a aprovechar de hacer un paréntesis en el estudio que estamos haciendo del libro de Gálatas para hablar específicamente de un tema que tiene que ver justamente con esta fecha. De tal manera que no solo vamos a recordar esta fecha tan especial de Navidad, sino que vamos en uno de los eventos que ocurrió, que tuvieron en el entorno, ¿verdad?, del nacimiento de Cristo, de la encarnación de Cristo allá en Belén, vamos a poder buscar una aplicación bien específica que nos va a permitir no solo celebrar esta fecha, estamos siempre muy pendientes de celebrar fechas, ¿verdad?, sino más bien meditar en la palabra de Dios de tal manera que eso nos lleve a, más que celebrar, a aplicar a nuestra vida algunos principios, algunas actitudes que son fundamentales, no solo en esta fecha, sino todo el año. Sin embargo, sí es apropiado, sí es, ¿verdad?, bastante significativo el poder considerar las cosas que ocurrieron durante esta fecha que se recuerda, y de tal manera que podamos aplicarla de una manera concreta a nuestra vida. Así que vamos a ir a Mateo capítulo 2 y vamos a leer de los versículos 1 en adelante. Mateo capítulo 2, versículos 1 en adelante. Vamos a esperar que todos lleguen ahí y sigamos la lectura. Dice así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos,
indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados los magos por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Vamos a orar antes de continuar. Señor, te doy gracias porque en esta época tenemos la oportunidad de hacer una pausa especial y recordar un gesto tan hermoso de enviar a tu único Hijo a esta tierra. Un gesto que nos llena de alegría porque significó nuestra salvación y significó el poder tener paz en nuestros corazones y especialmente paz contigo. Padre Celestial, gracias por el tremendo privilegio de ser tus hijos. Y gracias también porque a través de esta inagotable historia de Navidad nunca se agota el sentir de amor que hay detrás, que te movió a tomar esta decisión de enviar a tu Hijo para salvarnos a nosotros pecadores. Gracias, Padre mío, te ruego que en esta tarde podamos no solo entender un poquito más de los alcances de esta historia y también de los sucesos que ocurrieron, sino también aplicarlo a nuestra vida. Que sea más que un día especial, un pensamiento especial, sea algo que transforme nuestro día a día y que nos convierta en mejores adoradores tuyos. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Resulta interesante esta historia y muchos a través de la historia humana han pintado esta escena de diferentes formas. Me acuerdo muchos años atrás, de niño, recordando acá a los niños que entonaron su especial, ¿verdad? Siendo un pequeño en el colegio, en ese tiempo estaba allá en San Antonio, en Yoyeo. Ahí me crié yo hasta los 10 años cuando llegamos con mi mamá a Viña del Mar y me tocó hacer una representación de esta escena. Ya a mí me tocó ser uno de los Reyes Magos. Seguramente tú en tu infancia tuviste alguna experiencia similar o algunos quizás algún día la irán a tener. Pero siempre me quedó esta escena que supuestamente eran magos, ¿verdad?, de distintas razas. Había uno chinito, había uno más oscurito, ¿verdad? Había uno más blanquito, como si representara a todas las razas humanas. Y la representación era muy linda. A mí me tocó ser Melchor. Y según la tradición, él era más oscurito. Entonces me pintó mi mamá con carbón, me acuerdo, y aparecía ahí en escena. ¿Ya? Sin embargo, bueno, son muchas historias, muchas tradiciones y muchas formas de representar, ¿verdad? Pero ¿quién realmente habrán sido estos magos? Bueno, en realidad no es muy complejo, no es muy difícil conocer un poquito del trasfondo histórico, ¿ya? Porque cuando menciona aquí estos magos del Oriente, la terminología que utiliza y el entorno de la historia, ya apuntan básicamente a astrólogos caldeos. Ya ellos estaban efectivamente muy hacia el oriente de Jerusalén, ya específicamente estamos hablando de Babilonia, de esa zona, ya donde antiguamente el pueblo de Israel había sido trasladado, ¿ya? Probablemente, y también según la tradición y según la historia, probablemente uno de los grandes personajes judíos que estuvo allá, ¿no es cierto?, en Babilonia, dejó
una herencia y una influencia muy grande. ¿A quién me refiero? A Daniel, el profeta, el gran profeta Daniel. Él seguramente, porque él estuvo durante 4 reinados allá en Caldea. Estuvo no solo durante el reinado de Nabucodonosor, sino también de su sucesor, ya un nieto de Nabucodonosor, Belsasar, y también durante otros 2 gobernantes más, persas y medo-persas, Darío y Ciro. Ya por lo menos estuvo dentro de 4 reinos de allá de esa zona. Entonces, él dejó una influencia muy grande. Probablemente él fue uno de los que más influenció a Ciro y a Darío para que permitiesen el retorno de la nación de Israel, ¿verdad?, a su tierra. Seguramente él dejó una influencia y una enseñanza. Ya él llegó a ser el principal de los astrónomos, astrólogos, que eran llamados sabios en aquellos lugares, ya en Caldea. Los sabios de Babilonia. Era una mezcla entre sacerdotes, una mezcla entre científicos, astrónomos, ¿verdad? No astrólogos, a propósito. Ya hay una diferencia entre la astrología y la astronomía. Los astrónomos estudian, ¿no es cierto?, los eventos y las estrellas y todo eso. Ya es la astronomía, ya es un estudio científico. La astrología es algo que añade un culto. ¿Ya? Un culto, ¿verdad?, de adoración o de seguimiento. Nos falta hoy en día a las religiones que adoran a las estrellas, al sol, a la luna y este tipo de eventos estelares. ¿Ya? La astronomía está más enfocada en la parte científica. Probablemente estos eran astrónomos o científicos, ¿verdad?, caldeos, con cierta influencia que a través de los años se fue transmitiendo de generación en generación desde probablemente los días de Daniel, del profeta Daniel. ¿Ya? Y es así como una serie de eventos astrológicos seguramente se dieron para dar lugar a un evento especial como el nacimiento del Cristo. ¿Ya? Incluso hoy en día astrónomos han sacado varias teorías de qué podría haber sido, ¿verdad?, la estrella de Belén. Algunos han dicho que fue una supernova, ya que incluso la han identificado y le han dado nombre, y que podría en aquellos días haber dado un resplandor, ¿no es cierto?, que hubiera sido notorio especialmente desde esa zona del Oriente, ya de lo que sería hoy día, ¿no es cierto?, el Medio Oriente, ya al sur de Irak, ¿no es cierto?, al norte de Irán, ya donde está el Golfo Pérsico, ya aquí es donde antiguamente estaba la civilización caldea. Otros han dicho que fue la conjunción de planetas, ya incluso han mencionado que podría haber sido Saturno, ya, y Júpiter, que coincidieron, ¿verdad?, o estuvieron muy muy cerca de un alineamiento, ¿verdad?, hacia la Tierra, y eso permitió un resplandor mucho más grande. Y efectivamente han sacado cálculos en esa fecha, podría haberse dado y podría haberse visto, ¿no es cierto?, haber sido visto desde esa zona. ¿Ya? No todos los eventos estelares se ven de todas partes del mundo. No olvides que el mundo, ¿verdad?, es circular y los que están en un punto tal vez no pueden ver lo que está al otro lado. Pero en esa zona científicos han investigado y podría haber sido eso. Otros han dicho que podría haber sido también una especie de eclipse, ya donde algunos de los planetas, ya, o conjunción de planetas, quedaron en algún momento, ¿no es cierto?, detrás de la Luna y al aparecer dieron un gran destello y un gran resplandor, ¿ya? Y que normalmente, por lo menos desde esa zona, podría ser notorio hacia, ¿verdad?, el oeste, ¿ya? Porque ellos estaban hacia el este, o sea, eran del oriente, ¿ya? Y de alguna manera ellos tenían una visual ¿no es cierto?, de lo que sería la tierra prometida hacia el oeste, ¿ya? Así que hacia el poniente, que sería el mar de Galilea. ¿Ya? Nosotros, siempre en términos geográficos, a mí me ayuda mucho ubicarme en el mapa donde está ubicado Chile, porque Chile está, ¿no es cierto?, hacia el oeste, ¿ya? Y da hacia el mar Pacífico, ¿verdad? Si tú ves un mapa, ya ves América, normalmente Chile estaría del lado izquierdo. ¿Me siguen? Bueno, la posición de Israel es más o menos parecida, ¿ya? Solo que a su lado izquierdo, ¿verdad?, hacia el oeste, hacia el poniente, no tienen el mar Pacífico, sino que tienen el mar Mediterráneo. Entonces eso me ayuda un poco a orientarme un poquito más, ¿ya? Lo que yo me refiero de esta tierra caldea estaba hacia el este, ya hacia la derecha del mapa, para ubicarlo de alguna manera en forma espacial. Estos magos, por alguna razón, y los científicos han dado varios postulados, ¿verdad?, pero nadie ha dicho la
o nadie ha establecido con plena exactitud, ¿ya? Pero sin duda vieron algo especial que le guió hasta Belén. Ahora, nosotros sabemos que para Dios no es para nada difícil permitir o generar, ¿no es cierto?, que los planetas se alineen o que hubiera algún destello, o quizás Dios mismo simplemente, ¡pum!, prendió la luz, ¿verdad? Y dijo, aquí quiero que haya una estrella especial, ¿ya? Para Dios eso no habría sido para nada difícil, tenga o no tenga una explicación científica. El punto es que estos, ¿no es cierto?, astrólogos, estudiando las estrellas, teniendo cierta, ¿verdad?, influencia del profeta Daniel, tal vez asociaron todos estos eventos y dijeron, esa es una señal. Ya, no te olvides que Dios siempre da señales especiales que guían a sus hijos. En la antigüedad no tenían el Nuevo Testamento como lo tenemos nosotros hoy en día. Si nosotros estamos buscando señales o algo especial que nos guíe en nuestra vida, no tenemos que recurrir ni a sueños, ni a visiones, ni a experiencias de éxtasis o a otras cosas. Simplemente tenemos que ir a la palabra. Esta es la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro, a la cual hacemos bien en estar atentos hasta que el día esclarezca. Pero antes de que estuviera terminado el Nuevo Testamento, sí Dios, en algunos casos, se manifestaba de manera, ¿no es cierto?, maravillosa o espectacular. Probablemente esa estrella, la estrella de Belén, fue una de esas señales que Dios usó para guiar a estos magos a llegar, ¿no es cierto?, a adorar al niño Jesús. Ahora, también tenemos, ¿verdad?, la historia, y claramente aquí, por lo que leemos, ¿verdad?, no es que los magos llegaron cuando Cristo recién nació, ¿ya? Porque dice y se refiere a Cristo aquí como un niño, no como un bebé. Por lo tanto, debe haber sido 1, 2 o quizás 3 años después de su nacimiento. Y llegaron, ¿no es cierto?, probablemente a donde estaban viviendo ya José y María con su hijo, y ahí llegaron, ¿no es cierto?, a presentarle estos regalos a Jesús, reconociéndole como rey y a adorarle. Por eso es que Herodes, cuando supo, ¿verdad?, del engaño de los magos, ya no te olvides que los magos llegaron primero a Herodes a preguntarle. Ellos, inocentes, ¿verdad?, fueron a preguntarle a la autoridad, ya, ¿qué sucede? Porque han visto una estrella especial y según, ¿verdad?, su historia y sus profecías seguramente, y dijeron, va a venir el rey de Israel. ¿Dónde está el rey de Israel? Porque hemos visto su estrella. Herodes seguramente, que era el gobernante en ese lugar, en ese momento, se sorprendió y indagó en los escribas, indagó en los sabios, ¿verdad?, judíos de aquel tiempo, ¿dónde iban a nacer? Y ahí le dijo que era en Belén. Ellos sabían, la escuela dominical esta mañana, hermano Andrés mencionó, ¿verdad?, que seguramente los líderes religiosos de aquel tiempo sabían perfectamente quién era Jesús, solo que deliberada y voluntariamente lo negaron, probablemente por intereses personales, ¿ya? Sin embargo, cuando Herodes, ¿verdad?, quiso indagar un poquito más del nacimiento de Jesús, ya él después fue engañado por los magos, porque Dios se reveló nuevamente a los magos y les dijo que se fueran por otro camino, que no volvieran donde Herodes, por lo tanto que no dijeran, ¿no es cierto?, dónde realmente estaba ubicada, ¿no es cierto?, la familia de Jesús. Ya cuando él se vio burlado, dice que en su enojo él mandó a matar a todos los niños más o menos de esa edad. Ya, así que él calculó más o menos que ya tenía, no era un bebé, sino que probablemente un niño, 1, 2, 3 años, y mandó a matar, ¿no es cierto?, a toda esa generación. Y Jesús, también por revelación, en este caso en sueño, un ángel que se le apareció a José, ¿no es cierto?, fue avisado por Dios para que se fuera a esconder a Egipto. Y después de Egipto regresó Jesús, ¿no es cierto?, para cumplir también la profecía. Estaba todo coordinado, estaba todo, ¿verdad?, planificado, a Dios no se le escapó nada. Pero es interesante que estos magos venían ¿a qué? No solo a entregar unos presentes, sino que a adorarle. Ellos venían a adorar al niño Jesús. Dice que le adoraron, le entregaron estos presentes y le ofrecieron su adoración. Reconocían que este bebé era alguien especial. Sin embargo, es interesante que Herodes, ya cuando indaga acerca ¿cómo se llama?, del niño, ya en el versículo 8, dice que los envió a Belén, id allá, pregunten, averigüen, ¿verdad?, con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber. Herodes quería saber, ¿ya?
¿qué tanta, ¿no es cierto?, parafernalia con este nacimiento? El rey de los judíos. Herodes se decía a sí mismo el rey Herodes, el rey de los judíos. Así es que él estaba muy inquieto. Cualquier venida de otro rey implicaba que él iba a perder su reino. Pero cuando él quería averiguar acerca del niño, no era necesariamente para algo bueno. Por eso es que dice, ¿verdad?, el versículo, hacédmelo saber para que yo también vaya, y mire lo que dice, y le adore. Pero esta adoración, ¿era una adoración verdadera? No, era una adoración falsa. Muy distinta, ¿verdad?, a la intención de estos magos. Dice el versículo 11, y al entrar en casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Herodes quería averiguar, él no fue. Si realmente hubiera estado interesado, habría acompañado a los magos, ¿verdad?, a darse el trabajo de encontrar al niño para poder adorarle, considerándole algo importante para su vida. Pero él no lo consideraba como algo importante para su vida. Herodes lo consideraba simplemente como un objeto de información, ¿no es cierto?, que eventualmente podía ser contraproducente para sus propios intereses. Herodes se informó, ¿no es cierto?, y dijo que quería adorarle, pero era una adoración falsa. Sin embargo, los magos sí hicieron un esfuerzo y diligentemente buscaron hasta que encontraron, ¿no es cierto?, al niño para ir y adorarle. Ahora, nos vamos a enfocar básicamente en cómo lo adoraron los magos. Esta adoración genuina de parte de ellos, distinta a la que Herodes decía que quería hacer, ya una adoración falsa, esta adoración genuina fue acompañada de unos presentes, ¿verdad? Dice el texto de que le adoraron y abriendo sus tesoros, ya los tesoros que eran de ellos, que les pertenecían hasta ese momento, dice, le ofrecieron, es decir, se los entregaron, ya oro, incienso y mirra. No solo le prometieron, sino que se lo entregaron, se lo dieron, ¿ya? Y de esa manera tenemos los primeros regalos, no en el arbolito de Pascua, sino en la Navidad. Los primeros regalos de Navidad. Seguramente tú ya tienes ya algunos regalitos por ahí, ¿no es cierto?, envueltos. Seguramente tú ya tienes ya algunos presentes, ¿verdad?, que quieras compartir, ¿ya? No hay nada malo en eso, porque vemos que en la primera historia de la Navidad habían presentes regalos. Los regalos siempre han sido, ¿no es cierto?, el deseo de alguien con gozo, con alegría, ¿no es cierto?, de hacer feliz a otra persona o de compartir la alegría. Cuando hay un motivo de gozo, cuando hay un motivo de alegría, ¿no es cierto?, es común, ¿no es cierto?, entregar regalos. Incluso en la historia de Israel. Cuando Israel estaba feliz, por ejemplo, en los años de jubileo, siempre ellos se regalaban presentes unos a otros. Incluso cuando fue restaurado el templo en los días de Nehemías, ellos de gozo y de alegría se regalaban presentes unos a otros. También en los tiempos, ¿verdad?, de los reyes, cuando había avivamiento espiritual, de alegría y de gozo, ellos se regalaban presentes unos a otros. Se regalaban, ¿verdad?, quizás mercadería para compartirla, o un cabrito, o una ovejita, ¿verdad?, o un presente, ¿no es cierto?, especial. ¿Por qué? Porque era una expresión de gozo y una expresión de alegría. Y que no hay nada malo celebrar la Navidad hoy en día, ¿verdad?, debido a que es un evento y una historia tan significativa y tan feliz, compartir estos regalos. Ahora, el problema hoy en día, ¿cuál es? Que la gente se enfoca más en los regalos que en el significado, o más aún, que en la persona, ¿no es cierto?, del Señor Jesucristo. Ese es el problema que tenemos hoy en día. Y además de esto, muchos pierden el enfoque en cuanto a los regalos y se endeudan, ¿verdad?, yendo en contra de los principios bíblicos de administración, o se afanan o se angustian de una manera, ¿no es cierto?, impropia, simplemente por el hecho de no quedar mal o de cumplir, o tal vez simplemente por el hecho de pensar, ¿no es cierto?, que a través de ese regalo, a través de ese presente, las cosas se pudieran arreglar o pudieran estar mejor. Y la verdad es que un regalo, si no es simplemente la expresión natural, normal del corazón alegre y gozoso, no significa mucho, ¿ya? Ahora bien, la Biblia, aquí vemos que nos muestra cómo estos sabios, estos magos, a propósito de la palabra sabio en arameo,
ya que se usaba en los días, ¿no es cierto?, de los reyes de Babilonia y posterior, ya de los caldeos. La palabra sabio es la palabra magoi. Magoi, de ahí viene la palabra mago, así que por si acaso no era un tipo Jaudine, un tipo así, estos magos no eran algo así como prestidigitadores, ¿ya? No, sino que simplemente es un término que hace referencia ya a ellos como personas, ¿no es cierto?, dedicadas al estudio, ¿ya? Y por lo tanto muy sabedores de la vida y sabios. Y ese es el término que se utiliza, ¿no es cierto?, en arameo, magoi, para referirse a estos sabios. Y reyes, a propósito, no necesariamente porque eran reyes de algún reino, ya de alguna nación. Ya la palabra rey ahí, o reyes, básicamente también se puede traducir como príncipe, en la misma palabra, o como gobernante incluso, ya, o básicamente como un noble o alguien de importancia. Y seguramente recibieron ese nombre, reyes magos, porque eran sabios del oriente y por sus propias vestimentas. Seguramente ellos venían, ¿no es cierto?, muy bien vestidos para la ocasión, porque ellos venían ¿a qué? A adorar al rey, ¿no es cierto? Venían a adorar al Señor. ¿Ya? Por eso es que para nosotros también es importante cuando venimos a la casa del Señor venir bien vestidos, porque no estamos yendo a la playa, no estamos yendo a ver un espectáculo, no estamos yendo al cine. Estamos viniendo, ¿verdad?, a adorar a nuestro Señor. Así que corresponde venir también de una manera apropiada. Entonces seguramente estos reyes magos, ¿no es cierto?, se les puso ese término porque eran personas o dignatarios importantes y venían vestidos para la ocasión. Entonces parecían como si fueran reyes. O sea, con túnica, ¿verdad?, con los colores, ¿no es cierto?, propios de la realeza, y seguramente llamaban la atención. Tanto así que toda Jerusalén, dice, se turbó. Es decir, no pasó desapercibido. No llegaron así como infiltrados, ¿verdad?, o como de incógnito. No, seguramente llegaron con carruajes, seguramente llegaron con sirvientes. Ya no eran probablemente solo esos 3 magos que peregrinaron, ¿verdad?, el desierto de Arabia para llegar a Jerusalén y para llegar, ¿no es cierto?, a Belén. Seguramente ellos venían con toda una caravana y toda una comitiva. Entonces por eso eran considerados como reyes o dignatarios y eran considerados como sabios o magos. Ahí viene el término a propósito, reyes magos. ¿Ya? Yo me acuerdo esa vez cuando hice esa representación de Melchor, ya que hasta me pusieron una corona, como rey, pues era la idea de un rey, ¿no es cierto? Pero en realidad seguramente ellos simplemente eran personas, ¿no es cierto?, muy importantes en la nación de donde ellos venían. ¿Ya? Y a propósito del oriente, no es que eran necesariamente chinitos o cosas así, sino que seguramente ellos eran de Caldea, del oriente de Jerusalén. Ahora bien, ellos cuando llegaron le dieron, ¿no es cierto?, algo importante, le dieron algo preciado. No eran sobras, ¿ya? Y tampoco era algo que le pertenecía a otras personas, porque dice que ellos abriendo sus tesoros. Y ese sus, ¿ya?, en griego, hebreo o en español da lo mismo, significa algo, es un pronombre personal que indica, posesivo, perdón, que indica, no pronombre, un artículo posesivo que indica, ¿verdad?, posesión, o sea, eran de ellos, eran sus tesoros. Ellos probablemente tenían sus riquezas y ellos decidieron mucho rato atrás, muchos días atrás, salir de su tierra, recorrer un largo camino, tenían que cruzar un desierto, o si no, tendrían que darse la tremenda vuelta, subiendo el río Éufrates, ¿no es cierto?, hasta llegar a Harán y después bajar, como lo hizo Abraham hace muchos siglos atrás. Pero ellos hicieron todo este esfuerzo, todo este trabajo para llevarle sus presentes o sus tesoros. Y es interesante porque todas las cosas que ellos regalaron tienen que ver con las cosas que los reyes o los príncipes de la antigüedad guardaban para sí mismos. ¿Tú te has fijado que a los faraones, por ejemplo, cuando los enterraban con la mayoría de sus posesiones? Supuestamente ellos pensaban en el más allá, ¿no es cierto?, para tener, ¿no es cierto?, en el más allá. ¿Ya? Solo que cuando uno va a la tumba, no se lleva nada consigo. ¿Ya? Y lo único que sirvió esas riquezas que guardaron los faraones fue para los saqueadores de tumbas. Ahora, estos tesoros que probablemente ellos los habían guardado para sí mismos, ya para su futuro, quizás para su próximo entierro, ya llegaron a entregarlo al Señor. Y eran oro, incienso y mirra, o sea, eran cosas valiosas. El valor de las cosas hoy en día, cuando nosotros pensamos en un regalo,
lo evaluamos de distintas formas. Puede ser valioso porque sea algo escaso, ¿verdad? Puede ser valioso porque sea algo necesario. Ya tú das un regalo, ¿verdad? Esto era algo que necesitaba, muchas gracias. O puede ser valioso porque sea algo significativo. Quizás no tenga mucho valor económico, quizás no sea algo muy escaso, pero puede que tenga un alto valor significativo. Una tarjetita quizás, una palabra o algo que represente algo, más allá simplemente del valor de una cosa. En este caso, estos presentes realmente no solo tenían un valor económico, ¿ya? No solo tenían, ¿verdad?, un valor práctico que le iba a servir, ¿no es cierto?, a la vida de Jesús en su desarrollo, sino que también tenían un valor significativo. ¿Ya? Esto representaba algo. El oro en particular, ¿qué representaba? El oro es lo propio, ¿no es cierto?, que juntan los reyes. Ya muchos reyes eran evaluados o eran, ¿no es cierto?, en cuanto a su grandeza por el oro que tenían. Por eso es que Salomón llegó a ser un rey muy conocido, ¿no es cierto?, en la humanidad. Tanto que de todas partes del mundo lo venían a visitar y a ver, como la reina de Saba. Y el oro tiene que ver justamente con la realeza. Así que cuando uno de estos magos le entregó oro, ¿ya? Y a propósito, no necesariamente cada uno le entregó uno en particular. O sea, no necesariamente uno solo le entregó oro, otro solamente le entregó mirra y otro solamente le entregó incienso. Seguramente cada uno de ellos le entregó de sus tesoros estas tres cosas. Es decir, uno le regaló un tanto de oro, un tanto de incienso, un tanto de mirra y el otro hizo lo mismo. ¿Ya? Eso por lo menos sería lo más apropiado, lo más lógico en cuanto al relato. ¿Te has fijado también que en las representaciones siempre uno le entrega el oro, el otro como que se pusieron de acuerdo? Ya, aquí la voy a regalar tú. Bueno, yo tengo oro, ya, yo tengo mirra. No, seguramente ellos le entregaron esto, ¿verdad?, como expresión de adoración libremente. Es decir, no fue simplemente una puesta en escena. No sé si me hago explicar. ¿Ya? Sino que fue algo significativo para ellos. Así que le entregaron oro, ya, que representa la realeza, ya, que representa a un rey. Y efectivamente, ¿qué iba a hacer este niño el día de mañana? El rey de Israel. Y no solo el rey de Israel, sino cómo lo llama el libro de Apocalipsis. Rey de reyes y señor de señores. O sea, el más grande de todos. Así que el regalo estaba pero muy bien, ¿no es cierto?, muy bien pensado y realmente calzaba pero a la perfección. Ya es como cuando te regalan algo que justo tú lo necesitas, ¿ya?, o que representa algo importante para ti. ¿Ya? ¿Cuál era el otro regalo que le entregaron? Incienso. El incienso, ¿a quiénes normalmente se les quemaba incienso? A los dioses, ¿verdad? En las culturas paganas siempre el incienso, ¿no es cierto?, se relaciona con cultos, ¿no es cierto?, de adoración. ¿A qué venían estos reyes magos? A adorar. ¿Ya? Ahora, al rey de Israel, o sea, a Dios, al Dios verdadero, también se le adoraba con incienso ya desde el Antiguo Testamento. Daniel tenía la información de los cultos que había, ¿no es cierto?, en el templo de Israel. Recuerda que el templo que conoció Daniel probablemente fue el templo de Salomón, que es el que fue destruido cuando fue deportado, ¿no es cierto?, toda la nación a Babilonia. ¿Ya? Y él seguramente fue criado en su niñez más temprana, ¿no es cierto?, sabiendo, conociendo, él era parte de los príncipes de Israel, ¿no es cierto?, este culto de los sacerdotes, este ritual de los sacerdotes de entrar al lugar santísimo, ¿no es cierto?, pararse frente al altar del incienso y quemar un incienso que no era cualquier incienso, era un incienso especial y que nadie lo podía replicar, incluso a pena de muerte, ¿ya?, que era un incienso consagrado y dedicado a la adoración, al Dios vivo y verdadero. ¿Ya? El incienso también en la Biblia, ¿a qué representa? A las oraciones de los santos, dice el libro de Apocalipsis. ¿Ya? Es cuando nosotros elevamos nuestra alma al Señor. Y el incienso, así como el oro representa la realeza, el incienso, ¿qué representa? A la divinidad. O sea, no solo lo estaban reconociendo como rey, sino también lo estaban reconociendo como Dios. Y efectivamente, Cristo es el Dios encarnado. Dios hecho carne. Emmanuel, Dios con nosotros. El Dios ha venido y vino a este mundo. Y la mirra, que probablemente era el regalo
por lo menos a nuestro punto de vista más extraño, ¿ya? La mirra, básicamente, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que era? Era usada, era como una especie de perfume muy, muy fuerte, ya muy, muy intenso, ya de un aroma muy, muy penetrante, ya que normalmente era usado para embalsamar a los muertos, ¿ya? ¿Qué regalo más extraño? Es como que en tu cumpleaños te regalaran un ataúd. O te regalo, ¿no es cierto?, una sepultura en el parque, bueno, puede ser en el parque más bonito, con la vista más espectacular, porque ahí los venden con vista, ¿ya? Bueno, no voy a decir nada al respecto, pero sería extraño para nosotros, ¿verdad? Bueno, en aquellos días no era extraño. Generalmente las personas de mucha importancia y mucha relevancia no solo se preocupaban de su vida, sino también se preocupaban de su legado y también se preocupaban del día de su muerte. Y ellos juntaban para sí estos elementos, ¿verdad?, que iban a asegurarles una muerte, ¿no es cierto?, espectacular. Ya, interesante cómo en la antigüedad celebraban tanto la muerte, ya hoy en día celebramos más la vida. Entonces, esta mirra, ¿qué representa? Representa la muerte. Por lo tanto, estaba así como el oro apuntando a Cristo como Rey, el incienso apuntando a Cristo como Dios, la mirra probablemente apuntaba a Cristo como el Redentor. Más que humano, aquel que iba a morir. Aquel que iba a morir, ¿no es cierto?, y traer redención a la humanidad. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice el libro de Hebreos. Seguramente la mirra, ya que fue entregada por estos reyes magos, estos sabios, ¿no es cierto?, caldeos, seguramente apuntaba en esa dirección, ya, para que él tuviera la muerte de un, ¿no es cierto?, importante de este mundo. Y ese fue el regalo que ellos le entregaron. Ahora bien, estos regalos nos hacen pensar en algo muy interesante, porque hoy en día nos regalamos, y hay muchos regalos, ¿ya? El otro día tuve que ir a comprar algo al centro, y estaba lleno por todos lados, ¿ya? No quiero ni pensar cómo estaba allá en 15 Norte, ya tiene que haber hervido en gente. Toda la gente vuelta loca comprando regalos. Pero sabemos que muchos de esos regalos, ¿no es cierto?, van a adornar y van a significar una felicidad momentánea en muchos hogares, en muchas familias, porque no realmente tienen un concepto de la Navidad como corresponde. Muchos de esos regalos simplemente van a ser regalos por cumplir, o regalos, ¿no es cierto?, para apaciguar conciencia, o quizás regalos para sentirse en un nivel o en un estándar mayor, ¿verdad?, en un nivel superior a otro, o quizás regalos, ¿verdad?, simplemente por maña, porque el niño quiere ese regalo, ya, y si no va a ser escándalo. Entonces, para que no haya escándalo, le compramos eso. Ya, muchos van a ser así. Ya, muchas fiestas de Navidad hoy en día, sabemos eso en el mundo y en nuestro país, van a ser solo eso, fiestas de Navidad, ¿ya? Pero va a ser una celebración de Navidad, pero no realmente un momento de adoración. Y a eso estamos apuntando a través de este mensaje. ¿Qué es lo que es la verdadera adoración? ¿Qué es lo que implica la verdadera adoración? ¿Y qué regalos realmente son significantes para Dios en cuanto a la adoración? ¿Ya? Por ahí vamos a desarrollar un poquito el tema. Pero, ¿te imaginas que te organizan una fiesta de cumpleaños donde llega mucha gente? Y toda esta gente, feliz de participar de tu fiesta de cumpleaños, trae muchos regalos, pero estos regalos son para unos con otros. Pero a ti no te regalan nada. ¿Cómo te sentirías? Sería extraño, ¿verdad? Que entre todos se regalen. Ya, al principio decían, ¡ay, qué rico, qué bonito!, ¿verdad?, que todos se regalan. Pero cuando te das cuenta que nadie te regala nada a ti, de a poquitito empieza a aparecer el puchero, ¿no es cierto? Por último, un regalito que me hubiera llegado. Humanamente siempre esperamos algo así, ¿verdad? Sería muy extraño, pero eso es lo que pasa hoy en día. ¿Ya? Muchos se entregan regalos unos a otros, y como lo mencioné o lo ilustré al principio, está bien. Es una expresión de gozo y de alegría, y es rico hacerlo. Y si tienes la posibilidad y están tus medios dentro de tus posibilidades hacerlo, hazlo, aunque sea algo significativo, aunque sea una tarjetita, un regalito, algo que tenga una significancia, más allá del costo que pueda tener. ¿Ya? Puede incluso ser regalar tu tiempo. Muchas veces, ¿verdad?, es lo más valioso que tenemos. Por eso se dice
El tiempo es oro. Y tiempo de calidad, ¿no es cierto?, es un lindo regalo que hoy en día escasea. Es valioso por su escasez, ¿verdad? Así que también sería que no te costaría mucho económicamente, ¿no es cierto?, pero sí tendría de gran significancia, ¿no es cierto?, en lo emocional. Pero, y como insisto, qué bueno, fantástico, qué lindo es que puedan haber regalos, es una buena práctica, es bíblica además, ya lo hemos visto tanto en la nación de Israel como en esta primera Navidad, pero, ¿a quién realmente deberíamos enfocar nuestros regalos en estos días? ¿Quién es el cumpleañero? El Señor Jesús. ¿Ya? Me gusta, por ejemplo, lo que hacen los niños. Ellos todas estas fechas siempre tienen su desayuno de Navidad. Ya los niños llegaron esta mañana temprano a tomar desayuno. Y le tenían, no sé si vieron, una linda mesa preparada y muchos presentes para ellos, ¿verdad? Pero ellos también traían, algunos de ellos traían sus regalitos. Ahora, ¿qué regalitos? Bueno, eran cosas que se utilizan en las mismas clases. Lápices, tic-fic, tijeras, cosas así, que son muy prácticas para el uso de la congregación, no solo para ellos, sino también para todos los que participan. ¿Ya? Son regalitos útiles y significativos, ya que no son solo para las personas. Bueno, pensemos en un poquito esto. ¿Ya? La Navidad que nosotros vivimos hoy en día en este mundo, muchas veces tiene que ver con regalos, ¿no es cierto? Pero en lo que menos pensamos es en la persona que se merece esos regalos. Es más, muchas veces la persona que se lleva toda la atención, ¿quién es? El viejito pascuero. Ya, porque él trae los regalos, entonces él es la persona importante. Si él fuera literal, seguramente lo haríamos entrar en nuestra casa, lo sentaríamos, no en cualquier sillón, en el sillón más cómodo que tengamos, ¿verdad? Ordenaríamos la casa para que se sintiera cómodo el viejito pascuero. ¿Por qué? Porque él es el que nos trae los regalos. Entonces también ahí demostramos un poquito de interés, ¿verdad? Pero sabemos que el viejito pascuero no existe, lo siento. Ya, si no estabas enterado, ya siento romper tu ilusión, pero el viejito pascuero no existe. Pero sí existe el Señor, sí es real. Y Él es el que debería sentarse en el lugar principal, Él es el que debería llevar toda la atención. Pero también, no sé si te ha pasado esto, ¿qué le darías a una persona que lo tiene todo? ¿Te has fijado alguna vez que te han invitado a un cumpleaños? Dice, ¿qué le regalo? Esta persona tiene de todo. ¿Ya? Si le regalo esto, no, pero si tiene esto, y si le regalo esta, pero también, o quizás no le quede bien. De repente uno se complica en ciertos cumpleaños porque no sabe qué regalar, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué le regalaríamos al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Qué le regalaríamos al Dios eterno del universo? ¿Qué le regalaríamos al Redentor, dueño de todo? Lo tiene todo. Tiene el tiempo, tiene el dinero, tiene todo. Él es soberano. ¿Qué le regalaríamos si lo tiene todo? ¿Ah? Bueno, hay algo que Él no tiene. Entonces les voy a pasar el dato. Así como en los cumpleaños, oye, ¿tú sabes? No, le voy a pasar el dato, porque hay algunas cosas que el Señor Jesucristo no tiene. ¿Ya? Y tal vez sería interesante pensar en eso. ¿Ya? Él no lo tiene todo. Hay 4 cosas que Jesús no tendrá a menos que tú se las entregues en esta Navidad. ¿Ya? Los primeros 3 vamos a ver son regalos inmateriales. Y el último, cuarto, es un regalo material. En primer lugar, número 1, dale la prioridad en todo. Es algo que Él no tiene a menos que tú se lo entregues. Él es dueño de todo. De todo, de todo. Si tú eres un hijo de Dios, Él es tu Señor. Tú le perteneces. Pero Él no te obliga a que todas las decisiones que tú tomes, todas las cosas que tú hagas, en todo tú le des la prioridad. Él espera que tú se la des. ¿Sabes por qué? Porque Él es Dios. ¿Te acuerdas de el incienso? Representaba la deidad del Señor. ¿Ya? Uno de los sabios, uno de los reyes magos le entregó incienso. Dios, Jesucristo es único. No hay otro más fuera de Él. En Éxodo 20, en los mandamientos, Él dijo, yo soy Jehová tu Dios y no hay Dios fuera de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. A veces nosotros, ¿verdad? Sí dejamos ídolos en nuestros corazones. Y ojo, no necesitamos arrodillarnos ante una estatua, no necesitamos peregrinar ante una imagen para tener ídolos. Podemos tener ídolos
que quizás incluso no nos damos cuenta que los tenemos en nuestro corazón. Pueden ser el trabajo, pueden ser las amistades. Cuando considero mis amistades más importantes que Dios, mis amigos se transforman en mis ídolos. Puedo rendirle culto a mis amistades, dedicándoles tiempo, recursos, energía, ¿verdad?, amistad, y dejar de lado al Señor. Muchas veces pasamos mejor tiempo con nuestros amigos en el mundo que tiempo devocional con nuestro Señor. Tener un devocional no significa necesariamente tener devoción. Devoción es tiempo que tú pasas de calidad con el Señor, en comunión con Él, donde le entregas tu corazón. Quizás muchos de nosotros pasamos mejor el tiempo con nuestros amigos que con el Señor. Eso es idolatría. Quizás tus hijos pueden transformarse en ídolos en tu corazón. Tu carrera, tu dinero, tu comodidad. Aquellas cosas que te sacan de la comodidad pueden transformarse en ídolos en tu corazón. Bueno, estos magos le entregaron, ¿verdad?, libremente de sus tesoros. Y uno de sus tesoros fue incienso. La manera en que ellos adoraban a su Dios, a su deidad. No sabemos si ellos adoraban al Dios vivo y verdadero. Capaz que por la influencia de Daniel en el tiempo, tal vez sí. De hecho, se ha descubierto que había un culto a Jehová, al Dios verdadero, ¿no es cierto?, en las tierras caldeas, en Babilonia. Probablemente por influencia no solo de Daniel, sino de otros, como Sadrach, Mesach y Abednego, u otros más, que influyeron en eso. Pero se han encontrado, ¿no es cierto?, restos arqueológicos que evidencian culto al Dios verdadero, cultos monoteístas, cultos a Jehová, ya en la tierra de Babilonia, en la tierra de los caldeos, de donde ellos venían. Pero no sabemos, el relato no nos dice más. Pero sí sabemos que el incienso representaba esto. Quizás era lo que ellos usaban para adorar a su Dios, o al Dios verdadero, si es que ellos conocían o tenían conocimiento de Jehová. Pero, ¿de qué manera nosotros adoramos al Señor? ¿Le damos la prioridad en nuestra vida? ¿Le damos la prioridad en todo? Isaías 43, por ejemplo, solo vamos a buscar algunas citas extra, pero en Isaías 43, si tú lees el capítulo entero, es impresionante. Todas las veces que Dios declara que Él es el único. Yo soy Jehová. Parece monotemático, pero es así. Por ejemplo, en Isaías 43, el versículo 10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Puedes hasta contar todas las veces que aparece la palabra yo aquí, en esta porción, porque es impresionante todas las veces que el Señor habla a la nación de Israel, hablándole, ¿no es cierto?, de su unicidad. Dice el versículo 5, por ejemplo. No, ya lo leímos, perdón. El versículo... Bueno, saltemos al 45, Isaías 45. El versículo 5. Dice: yo soy Jehová y ninguno hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te enseñaré, aunque tú no me conociste, para que sepas desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago esto. ¿Ya? Y podemos seguir todos estos capítulos de Isaías viendo la importancia que Dios se da a sí mismo. Él es el único. Y Él nos pide que le adoremos con todo nuestro ser. Pero muchas veces eso no ocurre. Haz de Jesús lo primero en tu vida. Si algo o alguien ocupa el primer lugar en tu vida, o el lugar que le corresponde al Señor Jesucristo, ese algo, ese alguien es un ídolo. Puede ser tu tiempo, puede ser tu comodidad, incluso puede ser tu ánimo, tu salud. Muchas veces lo que nos quita el gozo es la pérdida de la salud. Pero aún en la pérdida de la salud, tú puedes adorar al Señor. Y tú puedes darle a Él la prioridad, independiente del estado de salud o de aflicción en la que estés. Tú puedes alabar y adorar al Señor. Un buen ejemplo de esto es Job. En el peor momento de su vida, cuando él perdió su familia, cuando él perdió su negocio, sus recursos, su empresa, cuando él perdió su salud, ¿qué es lo que hizo él? No atribuyó a Dios despropósito alguno y adoró. A pesar que incluso su esposa lo hostigó
y lo negó cuando le dijo, ¿no es cierto?, maldice a Dios y muérete, acaba con este sufrimiento, ¿qué dijo el Señor? ¿Recibiremos de Dios bienes solamente y no males? En todo esto no atribuyó a Dios despropósito alguno, porque Él adoró al Señor. La adoración nace de un corazón que le da a Dios lo primero. Él es primero. Todo lo que viene después es secundario. Mi comodidad, mi tranquilidad, mi seguridad. Hoy en día, ¿qué es lo que más busca la gente en este mundo? Después del consumismo. Después del consumismo, ¿sabe lo que la gente del mundo busca hoy en día? La paz. La paz. ¿Por qué? Porque sus vidas están vacías. Lo que la mayor gente del mundo, ¿no es cierto?, si no está preocupada de buscar el consumismo, está buscando algo de paz y algo de tranquilidad, pero la están buscando en cosas que realmente no la tienen. Y dejan de lado al dador de la paz. Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esas fueron palabras del Señor Jesucristo. Por lo tanto, eso le puedes dar al Señor en esta Navidad, la prioridad en todo, en tus decisiones. Muchas veces nosotros tomamos decisiones rápidamente. Organizamos nuestra vida, organizamos nuestro tiempo, organizamos nuestras actividades, organizamos el gasto de nuestros recursos. Pero seamos honestos, ¿siempre pensamos primero en Dios? ¿Siempre pensamos primero en Dios y su obra? ¿Siempre pensamos primero en Dios y su gloria? ¿Siempre pensamos primero en Dios y sus intereses, no los nuestros? ¿Siempre pensamos primero en Dios y su alegría y su gozo más que la nuestra o nuestra comodidad? No siempre es así. Eso es idolatría. Dios es un Dios celoso. Por eso Él dice ya en el libro de Santiago, ¿no sabéis que el Espíritu os anhela celosamente? Allá mismo, ¿verdad? En los mandamientos el Señor dice, yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo, Jehová Dios, que soy fuerte y celoso, y castigo la maldad hasta la tercera y cuarta generación. Dios es un Dios celoso. Él quiere para sí la atención, Él quiere para sí la prioridad, especialmente en esta fecha y todo el año. Y muchas veces nosotros no se la damos. Así es que esta Navidad sería un excelente regalo. Dale la prioridad. Él primero, no yo. Él primero. A Él la gloria, a Él el honor, a Él la gratitud. Él primero. La prioridad. Dale a Dios la prioridad por antes de ti mismo, por antes de tus planes. Piensa cada cosa que hagas, cada cosa que planifiques. Piensa en Dios primero y lo que es mejor para Él. Lo que tiene que ver con su gloria y no la nuestra. Lo que tiene que ver para su felicidad y no la nuestra. Muchas veces pensamos y planificamos la Navidad para sentirnos bien y estar cómodos, para pasarlo bien o disfrutar. No es malo que lo hagamos así, pero ¿pusiste primero a Dios en esos planes? ¿O simplemente pensaste egoístamente en ti mismo? Bueno, ahí tienes un buen regalo que le puedes dar al Señor. Así como uno de los magos o estos magos le entregaron incienso, ¿no es cierto?, representando su deidad, tú le puedes entregar a Él, ¿no es cierto?, la prioridad, diciéndole, Señor, tú eres único, tú eres primero, y no hay más Dios fuera de ti. Tú eres el Dios de mi vida, tú eres el todo. Todo y por todo depende de ti. Mi vida, mi tiempo, mis recursos, todo depende de ti. A ti sea la gloria, tú eres primero. Puedes darle y envolverle, ¿verdad?, en un lindo papel, ¿no es cierto?, de voluntad, entregarle a Dios la prioridad. Esto puede ser en forma de agenda, o esto puede ser en forma de tiempo, o esto puede ser en forma de cualquier cosa que sea importante para ti. Pero dale a Dios la prioridad. Él dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y no te preocupes, porque todas las demás cosas van a ser añadidas. ¿Pero crees eso? Compruébalo y dale a Dios la prioridad en tu vida, tu horario, incluso tus dificultades, tus enfermedades y tus pruebas como Job, que sean para la gloria del Señor. En segundo lugar, entrégale tu corazón. Otro de los regalos que hicieron los magos fue oro. El oro que representaba la realeza, ¿verdad? A Cristo como rey. Bueno, entrégale tu corazón.
El corazón es la base del intelecto, la emoción y la voluntad, de lo que somos como personas. Por eso es que Dios dice en el libro de Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es el regalo más maravilloso que Dios dio a la humanidad. Un corazón que, a propósito, no es necesariamente el músculo específicamente del corazón, sino que representa lo que somos como personas. Dale a Él tu corazón, dale tu voluntad, tus emociones, dale todo tu ser. Tu corazón, en tu corazón está lo que realmente amas y valoras, por lo que te esfuerzas en la vida, lo que más te importa. Incluso Jesús dijo, allá en Lucas 12:34, Jesús dijo, pues donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Verdad? No podéis servir a Dios y a las riquezas. Bueno, Marcos 12:30 también nos declara, en Marcos capítulo 12, versículo 30, dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entrégale tu corazón, ¿ya? Tu corazón. Una buena manera de entregarle tu corazón al Señor esta Navidad es pensar en lo más importante para ti o lo que define tu personalidad y regalárselo, entregárselo al Señor. ¿Por qué? Porque Él es el Rey. Un rey tenía potestad en aquellos tiempos de gobernante, ¿verdad? Tenía potestad sobre sus súbditos. Un súbdito fiel y leal tenía como más alto honor morir por su rey si fuera necesario. Entregar su vida por su rey. Su voluntad, todo su ser, ¿no es cierto?, dependía de su fidelidad al rey. ¿Jesús es el rey de nuestra vida o no lo es? No hay término medio. Él lo tiene todo o no se conforma con poco o no tiene nada. ¿Por qué? Porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Tu corazón es una de las cosas más valiosas que Dios anhela. Tu fidelidad, tu compromiso, tu lealtad, lo que tú eres como persona, lo que significa tu ser, entrégaselo al Señor. Que Él sea el Rey de tu vida. A esto le llamamos hoy en día el señorío de Cristo. ¿Es Cristo realmente el Señor? ¿Él ordena, Él manda? Cuando te das cuenta en la Escritura de que estás caminando, estás tomando una decisión incorrecta, ¿eres capaz de dar la vuelta atrás? ¿Eres capaz de darle prioridad al Señor y decirle, sí, Señor, tú tienes razón? ¿Me someto a tu voluntad? ¿Te acuerdas cuando Cristo oró al Padre diciendo, Abba Padre, en arameo, y le dijo, ¿verdad, Padre? No se haga, o sea, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga, sino en ese momento Cristo, nuestro Señor, se estaba sujetando a su Señor. Por eso es que en el Salmo dice, de David, ¿no es cierto?, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y Él se sujetó al Padre, como Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto tiene que ver con la voluntad. Nosotros fuimos creados en libre albedrío para darle a Dios, ¿verdad?, voluntariamente nuestro servicio. Y nuestro servicio tiene que ver con lo que somos como personas en esencia. ¿Quiénes somos como personas? Muchas veces nuestro egoísmo es el que estorba, ¿verdad?, nuestro corazón de servicio, nuestro servicio al Señor. Pero si tú le entregas tu corazón, si tú te consagras a Él con un corazón comprometido, entregándole a Él tu corazón, Él va a tener todo lo demás. Él va a tener tu tiempo, Él va a tener tus dones, Él va a tener tus talentos, Él va a tener tus habilidades a su disposición. Muchas veces nosotros medimos hasta dónde podemos servir al Señor. Incluso hasta poniéndonos un poquito más espirituales, ¿no es cierto? Decimos, no, yo tengo ciertos dones, en otras cosas yo no sirvo. Pero en realidad, un siervo, ¿qué es lo que hace? Se somete nomás a su Señor y le dice, Señor, heme aquí, envíame a mí. O úsame a mí, como sea que lo relacionemos o lo apliquemos. ¿Estás dispuesto a ser un siervo leal de tu Rey? ¿Estás dispuesto no solo a dar tu vida, sino que a vivir
en servidumbre a tu Señor, sujetarte y someterse a su voluntad, a sus preceptos. Él es un buen Señor. Este mundo también se enseñoría de la gente. El pecado también se enseñoría de la gente, pero para su propio perjuicio. ¿Por qué? Porque el pecado destruye. Satanás vino a matar, hurtar y destruir. Y el mundo termina no solo alejándonos del Señor, sino que seca nuestra alma. Muchos hoy en día son los que le han vendido su alma, no al diablo, sino al mundo. Fíjate, mucho de su vida, ¿de qué depende? De lo que hacen en este mundo. Aún su significancia tiene que ver con este mundo. Soy un abogado, soy un profesor, soy un arquitecto. No, tú no eres eso. Si tú eres un hijo de Dios, eres un hijo de Dios. Lo que tú hagas, o el oficio que tú tengas, o la profesión que tú tengas, eso es secundario para Dios. Cuando estemos en la presencia del Señor, eso no va a tener mucha significancia. Salvo, como a veces he dicho, una sola profesión. El de abogado. Acuérdate que Cristo es nuestro abogado. Es la única que intercede por nosotros, pero solamente Él lo va a ejercer. ¿Ya? Pero aparte de eso, en el cielo no van a haber profesores, no van a haber maestros, no van a haber ingenieros, solo van a haber adoradores. Y cuando estemos en esta tierra, y mientras estamos en esta tierra, en el poco tiempo que el Señor nos da, lo que define nuestra personalidad no es lo que hacemos, sino es lo que somos. Y lo que somos tiene que ver con el Señor, no con nuestro esfuerzo. A veces nos vanagloriamos de las cosas que hacemos, lo que tenemos, lo que obtenemos, y disfrutamos de esas cosas, especialmente en fechas como hoy, fechas como estas fechas. Pero ¿te regocijas en tu comunión con el Señor? ¿Le adoras realmente a Él como Rey? Tu estilo de vida, tu forma de vida, las decisiones de tu vida, el estándar que tú tienes de vida, ¿tiene que ver contigo? Sé muy honesto. ¿O tiene que ver con el Señor? ¿Tiene que ver con tu proyecto de vida? ¿O tiene que ver con el proyecto o el plan que Dios tiene para ti? Hay una diferencia. A veces, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de amalgamar ambas cosas. O sea que ojalá el plan que Dios tiene para mí tenga que ver o se asemeje lo más posible con el proyecto de vida que yo tengo. Entonces tratamos de acomodarlo. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere lo mejor para nosotros. Su voluntad todavía, aún, sigue siendo buena, agradable y perfecta. Y te lo aseguro, que eso que llamamos proyecto de vida, ¿ya? Según Dios va a ser mejor para ti lo que Él tiene planeado que lo que tú tienes planificado. Pero muchas veces no ocurre de esa manera. Muchas veces nos preocupamos más de nuestro proyecto de vida y no le damos a Dios nuestro corazón. Bueno, ese es otro regalo que le puedes dar al Señor esta Navidad. Dale tu corazón como a un rey, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. En tercer lugar, concédele tu vida. ¿Cuál fue el otro regalo que le entregaron los magos? Mirra. La mirra representaba a Cristo como Redentor. Apuntaba a su muerte, efectivamente. Tú le puedes conceder tu vida para que tu destino esté en las manos del Señor. ¿Cómo vas a morir? No es una pregunta muy bonita, ¿verdad? Escucharla. ¿Cómo planificas morir? ¿Cómo planificas que va a terminar tu vida? Pastor, no se ponga, ¿cómo nos ponemos a pensar en eso? Bueno, Cristo vino a este mundo con un propósito bien definido. Vino a ser el Redentor. Él vino a morir en la cruz por ti. Todo, desde un principio hasta el final, cumplió ese objetivo. La mirra representaba su futuro, su destino. ¿Cuál es el destino que tú tienes planeado? ¿Lo tienes tú planeado o has dejado que el Señor lo planifique por ti? Conságrale tu vida, conságrale el destino de tu vida a Él, porque Él lo merece. Miren lo que dice 2 Corintios 5, 14 y 15. 2 Corintios 5, 14 y 15, dice, ¿lo tienen? 2 Corintios 5, 14 y 15 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven, o sea, nosotros,
ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo también lo dijo, ¿verdad? Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor somos, ¿verdad? Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por nosotros. ¿Vives para ti? ¿Tu vida la vives para ti? ¿Eres de los que hoy en día, verdad, dicen y gritan a los cuatro vientos, en mi vida, y yo hago con mi vida, ¿cómo termina la frase? Lo que yo quiero. Esa es la filosofía del mundo hoy en día. Ellos están pensando en vivir a concho sus vidas, disfrutándola mundanamente, porque no están pensando en el destino de su vida. Y el destino de nuestra vida, ¿cuál es? Cristo. Él es el autor y el consumador de la fe, el principio y el fin. ¿Cuál es nuestra meta? Cristo. ¿Para qué fuimos salvados? Para ser conformados a la imagen de Cristo. De gloria en gloria somos transformados. Pero ¿sabes qué? A veces no hemos consagrado esto al Señor. Porque esto, ¿sabes qué significa? Al igual que significó la mirra como regalo para Cristo, significa la muerte. Para poder entregarle nuestra vida a Cristo, ¿sabes lo que primero tenemos que hacer? Ahí está. Morir a nosotros mismos. ¿No fue lo que Cristo dijo? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. ¿Y qué significa morir a uno mismo? Negarse a uno mismo. Morir a tus anhelos, a tus proyectos, a tus deseos, al destino de tu vida. Señor, aquí está mi vida, haz con ella lo que tú quieras. ¿Amén? ¿Pero realmente amén? Piensa, por favor, lo que eso significa. Porque tal vez tendrías que hacer algunos cambios, algunos ajustes radicales en tu vida. ¿Tu vida está realmente sintonizada con el propósito que Dios tiene para ti? ¿Sabes? Toda la vida, humanamente, tiene que haber sido complicado para Cristo vivir una vida pauteada. ¿Entiendes lo que significa pauteado? Preorganizado, prefigurado. Ya, muchos jóvenes hoy en día lo que menos anhelan, lo que menos desean es que sus vidas sean pauteadas. Prefieren que sus amistades o el mundo pautee sus vidas y no sus padres, que muchas veces quieren lo mejor para ellos. ¿Sí o no? Ellos quieren romper barreras, ¿no es cierto? Y ser libres. ¿Verdad? Esa es más o menos la idea. Pero ¿te imaginas la vida de Cristo? O sea, Él vino a esta vida y no podía hacer lo que quería, po. No podía pecar. ¡Qué fome! ¿Me entiendes o no? Él no podía hacer con su vida lo que quería. ¿Te imaginas que Cristo, ahí, ¿no es cierto?, a los 13 años, 14 así ya en la adolescencia, en plena adolescencia, ¿no es cierto?, en oración, papá, déjame hacer lo que yo quiera. No me imagino a Cristo así, porque no fue así. O sea, vivió toda una vida, desde que nació hasta que murió. Hasta cómo murió. Fue todo pauteado. ¿Sabes por qué? Porque Él murió para que tú vivieras. ¿Te das cuenta? Por eso Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió, luego todos murieron. Para que los que murieron, que somos nosotros, vivamos para Cristo. Y seamos para Él, no vivamos para nosotros mismos. Pero ¿estás dispuesto a que sea así? ¿Estás dispuesto a que el Señor marque tus tiempos? ¿Marque tus decisiones? ¿Marque toda tu vida? ¡Wow! Esta es una consagración total. Total. Es un sacrificio vivo, como dice Romanos. ¿Te acuerdas de Romanos 12? Así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. A veces pensamos en morir por Cristo. O sea, vivo mi vida como quiero y al final muero por Cristo. No, Dios no quiere que mueras en ese sentido. Dios quiere que mueras al principio y vivas para Él. Un sacrificio vivo. ¿Estarías dispuesto a ir como estos reyes magos llegaron a Cristo y entregarle, ¿no es cierto?, las prioridades de tu vida, entregarle tu corazón y finalmente entregarle tu vida al Señor? Decirle, Señor, te vengo a adorar. No como Herodes, que su adoración era falsa. La adoración de Herodes fue como la del mundo, por interés. Él tenía un interés, no querían que le quitaran el reino. La adoración de muchos hoy en día en Navidad es interesada. Es por interés, es para sentirse bien. Es para sentir un momentito de paz mientras cantan Noche de Paz.
y se sienten bien y todo, y después vuelven a la misma tragedia de siempre. Esa es la adoración del mundo. La adoración genuina y verdadera es cuando vamos a Cristo con los regalos que Él se merece. Y el último y cuarto regalo, que los tres primeros eran inmateriales, pero el último es material. ¿Sabes qué es lo que a Dios más le gustaría recibir como regalo esta Navidad? Materialmente me refiero. ¿Qué crees tú? Ideas. Bueno, ya hablamos ya de uno mismo. Ya hablamos ya de mi cuerpo, de mi persona, de mi ser. Hay algo material, algo tangible que a Dios le gustaría recibir esta Navidad. Te lo paso como dato también porque te sería útil. Está en Juan 15:8. Juan 15:8. ¿Lo tienes? Juan 15:8 dice: en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Un alma para Cristo. Una persona que tú puedas llevar a los pies de Cristo durante este tiempo de Navidad sería el mejor regalo que tú le pudieras dar al Señor. ¿Te das cuenta de eso, no? Más que cualquier otra cosa, en forma tangible, humana, mientras estemos en este mundo, que tú ganes un vecino para Cristo. Que tú lleves a los pies de Cristo a un familiar, a un sobrino, a un tío, a un pariente. Que tú traigas para Cristo a un desconocido incluso. Porque hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Porque el Señor no retarda su promesa, según algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El mejor regalo que tú le pudieras dejar, por lo menos tangiblemente, sería un alma para Cristo. Ahora, simplemente mira a tu alrededor. ¿Cuántos tú has ganado para Cristo aquí? ¿Has ganado un alma para Cristo? ¿Le has traído tú un regalo a los pies del Señor? Piensa en eso. Piensa en eso durante esta Navidad. Traer a otras personas a Jesús es lo mejor. De hecho, Dios desea más que un templo hoy en día, una familia compuesta de hermanos y hermanas, hijos que le adoren. Esa Navidad probablemente es la Navidad mejor en la que podamos hacer sentir a nuestro Señor. Él quiere hijos que le elijan amarle y confiar en Él. Por eso deberíamos celebrar la Navidad. Además de regalarnos regalitos unos a otros, demostrando nuestro cariño, nuestro afecto y nuestro amor, que está bien, es parte de nuestra tradición incluso cultural, pero piensa en qué le puedes dar tú al que debería ser el protagonista de la Navidad, que es Cristo. Entrégale la prioridad en tu vida, entrégale tu corazón, entrégale tu vida y da fruto para su gloria. Guía a otros a Cristo, comparte el Evangelio, entrégale a Jesús, el mejor regalo de adoración que le puedes dar. Así que en esta Navidad, cuando estés ahí, ¿verdad?, recordando en familia, deséale al Señor un feliz cumpleaños y dale un buen regalo, porque Él se lo merece. Amén. Tengamos un momento de oración. Señor, te doy